Muy buen día a todos y bienvenidos a Colegio Bursátil Mexicano. El día de hoy les compartiremos nuestro análisis fundamental del cuarto reporte trimestral del 2020 de Industrias Peñoles, que cotiza bajo el ticker Peñoles, utilizando un poco la información de sus tres reportes previos para comparar el avance de la empresa durante los últimos 12 meses, así como también el promedio de sus últimos 5 años. En la descripción del video les dejaremos un breve resumen de la compañía para tratar de no alargar mucho el video e ir directo al grano con quienes ya conocen de esta. Toda la información fue tomada directamente de sus reportes trimestrales. La liga a su cuarto reporte trimestral también se encuentra en la descripción del video, así que ahora sí, demos comienzo al análisis. En la columna EY podrán ver la información del cuarto reporte trimestral de la compañía del 2020, que fue publicada el 2 de marzo del 2021. En las columnas EV a EX podrán ver la información de los reportes trimestrales 1, 2 y 3, también del 2020. Y en la columna EE podrán ver la información promediada de los últimos 5 años de la empresa. Aquí haré un breve paréntesis para comentarles que a partir del 2019 la compañía optó por mostrar la información de sus reportes trimestrales en dólares en lugar de en pesos. Por ello, si es que ustedes llegan a ver alguna discrepancia en las cantidades aquí mostradas, es debido a esta situación. Lo que tendrían que hacer es hacer la conversión de dólares a pesos para que puedan ver las mismas cantidades que nosotros aquí les estamos mostrando. Pero bueno, fin del paréntesis. Durante este cuarto reporte del 2020, Peñoles nos menciona que tuvo ingresos trimestrales por 30.281 millones de pesos, lo cual de manera anualizada representó 101.743 millones de pesos. Ambas cantidades muy por arriba de lo mostrado durante los 3 trimestres previos y del promedio de sus últimos 5 años. Y de hecho, esta cantidad anualizada de ingresos, al compararla contra los ingresos anuales del año previo durante el cuarto trimestre del 2019, que fueron de 85.560 millones de pesos, nos muestra un crecimiento porcentual en ingresos del 18.92%. Un crecimiento porcentual bastante bueno y que se encuentra muy por arriba de lo mostrado en los 3 trimestres previos y del promedio de los últimos 5 años. Los costos de venta durante el cuarto reporte trimestral fueron de 20.628 millones de pesos y de manera anualizada de 74.907 millones de pesos. Nuevamente, ambas cantidades, tanto trimestrales como anuales, por arriba de lo mostrado durante los 3 trimestres previos y del promedio de los últimos 5 años. Si a los ingresos anuales le restamos los costos de venta anuales, nos quedamos con una utilidad bruta de 26.836 millones de pesos, que representa un margen bruto del 26.38%. Margen bruto muy bueno, que se encuentra por arriba de los 3 trimestres previos, aunque ligeramente por debajo del promedio de los últimos 5 años. Esto no es del todo malo, debido a que muestra una tendencia de recuperación durante todo el 2020, a pesar de los problemas o situaciones pandémicas que se mostraron durante dicho año. Los gastos operativos trimestrales de la empresa fueron de 2.733 millones de pesos y de manera anualizada de 15.240 millones de pesos. Esta cantidad anualizada por debajo de lo obtenido o reportado durante los 3 trimestres previos, aunque algo por arriba del promedio de los últimos 5 años. Si a la utilidad bruta le restamos los gastos operativos, nos quedamos con una utilidad operativa de 11.595 millones de pesos, que a su vez representa un margen operativo del 11.40%. Margen operativo que se encuentra por arriba de lo obtenido durante los 3 trimestres previos, aunque nuevamente ligeramente por debajo del promedio de los últimos 5 años. Lo cual, así como con el margen bruto, no es mucho problema, dado que aquí vemos una clara recuperación
trimestre tras trimestre durante todo el 2020 en cuanto a margen operativo se trata. Y este margen operativo actual nos indica que tras cubrir sus costos de venta y sus gastos operativos, la empresa ha logrado quedarse con el 11.40% de sus ingresos anuales. Los gastos netos por interés del trimestre de la empresa fueron de 2.273 millones de pesos y anualizados de 6.096 millones de pesos. Esta última cantidad anualizada muy por arriba de lo mostrado durante los 3 trimestres previos y del promedio de los últimos 5 años, lo cual ya es algo ligeramente preocupante, dado a que nos indica que la empresa cada vez está un poco más endeudada financieramente o con el banco. Pero veremos más de ello durante el análisis de su hoja de balance. La utilidad antes de impuestos del trimestre para Peñoles fue de 4.629 millones de pesos y de manera anualizada de 5.427 millones de pesos. Esta última muy por arriba de lo obtenido durante los 3 trimestres previos, sobre todo del trimestre 1 y 2, dado a que durante ambos trimestres la utilidad antes de impuestos de la empresa fue negativa, o sea, fue una pérdida antes de impuestos. Pero la actual utilidad antes de impuestos anualizada de la empresa se encuentra muy por debajo de lo que representa el promedio de los últimos 5 años. De hecho, la utilidad antes de impuestos actual está como un 50% por debajo del promedio de los últimos 5 años. Pero nuevamente estamos viendo una tendencia claramente de recuperación trimestre tras trimestre para la empresa. Los impuestos del trimestre para Peñoles fueron negativos en esta ocasión por menos 2.021 millones de pesos, lo que significa que durante su más reciente declaración de impuestos la empresa no tuvo que pagar como tal impuestos, tuvo un saldo a favor, lo cual le permitió tener un pago de impuestos anualizado de 4.250 millones de pesos, dándole así una utilidad neta para accionistas de 1.176 millones de pesos, utilidad que también se ve muy por arriba de lo obtenido durante los 3 trimestres previos, puesto que estos resultaron negativos, pero altamente por debajo del promedio de los últimos 5 años, que había sido de 6.416 millones de pesos, e incluso por debajo de lo obtenido durante el año anterior, en el cuarto trimestre del 2019, que había sido de 2.142 millones de pesos, representando un crecimiento porcentual negativo del 45.09%, o sea, decrementó un 45%. Esta utilidad neta representa un margen neto del 1.16%, que nuevamente por arriba de los 3 trimestres previos, pero muy por debajo del promedio de los últimos 5 años. Este margen neto nos dice que la empresa solo pudo mantener el 1.16% de sus ingresos anuales tras haber cubierto sus costos de venta, sus gastos operativos, sus gastos netos por interés y sus impuestos. Pero bueno, ahora demos paso a la hoja de balance de la empresa, en la que se nos menciona que durante este cuarto reporte trimestral la empresa tiene 32.808 millones de pesos en efectivo y equivalentes de efectivo, activos circulantes por 78.769 millones de pesos y activos totales por 190.558 millones de pesos. En estos 3 casos, muy por arriba de lo obtenido durante sus 3 trimestres previos, a excepción solo del primer trimestre en el activo total, y también por arriba del promedio de sus últimos 5 años. En el caso de sus pasivos financieros, la empresa nos menciona tener 67.613 millones de pesos, pasivos circulantes por 20.480 millones de pesos y pasivos totales por 97.229 millones de pesos. Nuevamente, estas cantidades mayores a las de sus 3 trimestres previos y el promedio de los últimos 5 años. Estos 3 rubros, de manera ideal, nosotros
Queremos que siempre se mantengan horizontales, o sea, no crezcan, y que preferentemente disminuyan trimestre tras trimestre. Sin embargo, al comparar, o más bien al restarle los pasivos totales a sus activos totales, nos quedamos con el capital contable de Peñoles, que de momento es de 93.329 millones de pesos. Una cantidad muy por arriba del obtenido durante los 2 trimestres previos y el promedio de los últimos 5 años. A pesar de que, pues de momento sí se encuentra por debajo ligeramente de lo obtenido durante el primer trimestre del 2020. Pero este actual capital contable, si lo comparamos contra el capital contable del año anterior durante el cuarto trimestre del 2019, nos representa un crecimiento porcentual del 7.19%. Un porcentaje de crecimiento superior al de los 2 trimestres previos y el promedio de los últimos 5 años, aunque muy inferior al del primer trimestre del 2020. Toda esta información de su hoja de balance nos dice que de momento la empresa tiene suficientes activos circulantes como para pagar 3.85 veces sus pasivos circulantes, tiene efectivo suficiente como para pagar 1.6 veces sus pasivos circulantes, tiene activos totales suficientes como para pagar 1.96 veces sus pasivos totales. Su efectivo y equivalentes de efectivo actuales representan el 35.15% de su capital contable y sus pasivos financieros o deuda representan el 72.45% de su capital contable. De estas 5 relaciones, 3 de ellas, que son los activos circulantes, activos totales, pasivos totales y porcentaje de endeudamiento, se encuentran por debajo del promedio de los últimos 5 años, lo que significa que pues han ido empeorando un poco, siendo quizá el más preocupante el de porcentaje de endeudamiento, pues pasó de un porcentaje del 46.51 a 72.45. Pero aún así, todas estas relaciones de momento pues, se ven bastante saludables, nada de qué preocuparse. El endeudamiento financiero para muchas empresas es bueno cuando se sabe administrar y se sabe invertir, puesto que le permite apalancarse de dinero prestado y hacer crecer a la empresa, que es lo que de hecho estamos viendo con su capital contable. Entonces, de momento no hay mucho de qué preocuparse en este aspecto de la empresa. Dado a que de momento Peñoles tiene 397.435.747 acciones en circulación y al 2 de marzo del 2021 cada una de estas estaba vendiendo en 288 pesos con 79 centavos. Esto le da una capitalización de mercado a la empresa de 114.787 millones de pesos. Pero dado a que el capital contable de la empresa realmente es de 93.329 millones de pesos, el valor real de cada una de sus acciones es de 234 pesos con 80 centavos, lo que significa que todo aquel que al 2 de marzo del 2021 estaba comprando acciones a 288 pesos con 79 centavos, estaba pagando 1.23 veces el valor real de las acciones, lo cual es un precio-valor libros no muy alto realmente, sobre todo considerando que el promedio de los últimos 5 años ha sido de 1.6 para el precio-valor en libros, teniendo un mínimo de 0.71 que fuera alcanzado durante el primer trimestre del 2020, justo cuando empezó la pandemia, y un máximo de 2.68. Y de hecho, si al día de hoy, 13 de abril, consideramos que las acciones cerraron a 263 pesos con 35 centavos, esto nos da un precio-valor libros de 1.12, un precio-valor libros aún menor y más cercano al valor real de las acciones. Pero bueno, de momento regresemos a el precio de las acciones al 2 de marzo del 2021. Dado a que durante este cuarto reporte trimestral la empresa obtuvo utilidades netas de 1.176 millones de pesos, esto le da una utilidad por acción a la empresa de 2 pesos con 96 centavos. Dicha utilidad por acción también es conocida como UPA o Earnings Per Share en inglés.
y un precio utilidad, también llamada PU o Price Earnings, de 97.56. Ambas cantidades muy mejoradas en comparación a los 3 trimestres previos en los que estas cantidades habían estado siendo negativas, aunque aún muy por debajo del promedio de los últimos 5 años, en el que la utilidad por acción era del 16 pesos con 14 centavos y el precio de utilidad de la empresa había estado siendo de alrededor del 15.58. Pero bueno, lo que todo este análisis fundamental nos indica es que aunque la empresa aún se está recuperando en sus márgenes brutos, márgenes operativos y márgenes netos de los estragos ocasionados por la pandemia, los ingresos trimestrales y anuales de la empresa siguen creciendo y a grandes porcentajes, incluso alcanzando máximos históricos en ambos rubros. Y en cuanto a su hoja de balances, nos empieza a ser algo preocupante, ligeramente solamente, el crecimiento de sus pasivos financieros durante los últimos 12 meses y que se ve reflejado en su porcentaje de endeudamiento. Pero aún así, el efectivo, los activos circulantes y los activos totales, así como también el capital contable de la empresa, ha estado creciendo a manos llenas, por lo que de momento podemos dejar pasar el crecimiento de sus pasivos financieros. Y si a todo lo anterior le sumamos que el precio-valor libros de las acciones está muy cerca del valor real de las acciones, esto nos habla muy bien de la empresa y podría incluso marcar un buen punto de compra para más acciones de Peñoles. Así que tras ver estos fundamentales, ahora ¿qué piensan de las acciones de Peñoles? ¿Creen que seguirán subiendo? ¿Creen que se corregirán aún un poco más en el corto o mediano plazo? ¿Ya son dueños de acciones de Peñoles? ¿Piensan seguir comprando? ¿Piensan vender? ¿Las mantendrán a corto, mediano, largo plazo? Por favor, compártelo en la sección de comentarios y dinos qué otra empresa nacional o internacional te gustaría que analizáramos fundamentalmente. Así también, si tienes algún análisis fundamental o técnico de Industrias Peñoles que quieras compartirnos a todos, por favor ponlo en la sección de comentarios para que complementes nuestro análisis y ayudes a que las personas tomen decisiones de inversión mejor fundamentadas. Si te gustó este video, por favor compártelo para que más personas lo vean y podamos seguir creando contenido como este. En la descripción del video te dejamos más análisis fundamentales que hemos hecho, como los de Tesla, Apple, Bachoco, Alsea, Homex y demás. Para quienes nos ven desde Facebook, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y para quienes nos ven desde YouTube, síguenos en Facebook para que te enteres de las más recientes noticias sobre empresas que cotizan en las bolsas de valores internacionales. Sin más por el momento, me despido y nos vemos en otro video. Saludos.